Muy, muy buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Les saluda una vez más Uriel de la Rosa. Yo soy miembro de la Iglesia de Cristo que se reúne ahí en el 1014 de la South Yoke Road en West Palm Beach, Florida. El código postal es el 33415. Si tú vives cerca del área, bienvenido, amigo, amiga, bienvenido, hermano, hermana. Te esperamos con los brazos abiertos. Estamos transmitiendo en vivo una vez más desde Boynton Beach, Florida. Estamos transmitiendo por esta radio internet mensajes de amor para salvación. Y también estamos transmitiendo vía Facebook Live a través de la página de mensajes de amor para salvación. Fecha 5 de septiembre del 2018, son las 7:02 de tarde todavía por estos lados, hermanos. El mensaje que estamos transmitiendo se titula ¿Quién es Jesús? Hoy es la parte 23 y estamos hablando sobre su ministerio. Esos estudios no son más que una lectura completa del Evangelio según San Lucas y algunos comentarios detallados sobre cada uno de los versículos. Gracias le damos a nuestros hermanos que tienen a cargo la organización de este programa por su invitación. Antes de iniciar con el estudio de esta tarde, vamos a tener unos minutos en oración. Sí, aquí hay unos hermanos, hermanas que nos pidieron que hagamos oración por ellos. Hay mucha necesidad, hermanos. Algunos no estamos pasando por necesidades, por problemas, por sufrimiento, gracias a Dios, pero otros sí lo están, ¿verdad? Problemas de salud, problemas económicos, violencia, problemas sociales, etcétera, etcétera. Hay mucho sufrimiento, ¿sí? Y entonces por estos hermanos que están pasando por este sufrimiento, bueno, vamos a estar orando en estos momentos por ellos. Yo puedo, el sufrimiento puede tocar a mi puerta en cualquier momento y yo me puedo encontrar con necesidad de que alguien ore conmigo, de que alguien ore por mí. En estos momentos, gracias a Dios, pues estamos bien. Entonces es nuestro deber mirar a nuestro prójimo. Hey, hermano Abel, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Sí, es nuestro deber y esto es lo que estamos haciendo ahorita. Bien, la hermana Hernández nos pide que oremos por la hermana Irene, ¿sí? Y que oremos también por todos los enfermos. Sí. Nuestra hermana Bonnie Romero está próxima a tener una operación. Ella está ayudando, está aportando de su trabajo en el grupo de publicidad de esta radio. Dios te bendiga y estaremos orando por ti, hermana. Por la hermana Flor Estrella, ella pide por la familia, por una familia, ¿verdad? Murga, no sé si está bien escrito, así es como lo tengo. También hay una hermana que está por cumplir años. Felicidades, hermana Paula, que Dios te siga bendiciendo como hasta ahorita. El hermano Oscar Álvarez de Ocosocuautla, Chiapas. Sí, él pide que oremos por su hijo Uciel, Oscar Uciel, sí, que está dedicado de salud. Oh, pues sí, ahorita. Oh, Abel, oh, de veras es tiempo del servicio allá en la congregación. ¿Qué noticias me das del hermano de nuestro hermano Jeremías Vázquez? Ayer estuvimos hablando, no sé si estás escuchando, creo que sí. ¿Qué noticias tienes del hermano de nuestro hermano Jeremías? Abel. Saludos, David.
Que Dios te bendiga. También hay que estar orando por Artemio Guadalupe Trejo López, sí, de San Cristóbal de las Casas, ahí en Chiapas. Él pide por su situación y pide por su salud, sí. También por la hermana Janet González y por su familia, por todas las... gracias, David. Oh, ok, no, pues ojalá y tengamos pronto noticias de nuestro hermano Jeremías y esperemos que pues su hermano se encuentre en mejores condiciones, Abel. Por la iglesia en general, sí, para que Dios abra los ojos del entendimiento, ¿verdad? Para que la iglesia trabaje con empeño y responsabilidad y con amor, que trabaje sobre todo con amor para que más almas vengan, a los pies de Cristo. Bueno, vamos a inclinar nuestro rostro en estos momentos, vamos a tener una oración. Padre nuestro, te damos infinitas gracias. Siempre debemos de estar recordando, Dios, ese amor que muestras o que mostraste para con nosotros. Tu gracia, tu misericordia, para que nosotros pudiéramos ser salvos, Padre. Con humildad lo reconocemos, con humildad siempre tenemos que estar postrados ante ti, reconociéndote tu grandeza, reconociendo que tú eres el Señor en nuestras vidas. En estos momentos, Padre, te pedimos por aquellas hermanos, aquellas hermanas que están pasando por problemas de salud. Ayúdalas. ¿Sí? Tú lo conoces, cuáles son sus necesidades. La última palabra la tienes tú, siendo tú el médico supremo. Te pedimos también por la iglesia en general, porque nos ayudes, porque nos ilumines, para que podamos transmitir el evangelio de la mejor manera, para que podamos transmitir sobre todo amor, compasión por aquellas personas que tienen necesidad de ti. Ayúdanos y bendícenos a lo largo de este estudio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por la hermana Carol, la mamá de Sandra. Ok, al final vamos a tener otra oración, otros momentos de oración y vamos a orar por la hermana Carol, por la mamá de Sandra. Ok, vamos a continuar con el estudio. Voy a pedir que abran sus Biblias ahí en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7, versículos 30 en adelante. No, así es, hermano. Lucas 7, versículo 30 en adelante. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 30 en adelante. Lo leo. Dice de la siguiente manera: pero los fariseos y los doctores de la ley rechazaron el consejo de Dios contra sí mismos, no siendo bautizados por él. Y dijo el Señor: ¿a quién pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: he aquí un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos los hijos. Palabra de Dios. Recordemos un poquito, cuando Jesús anuncia que Juan era el precursor del Mesías de Dios y que él era el más grande, ¿sí?, dentro del esquema del plan de Dios, ¿sí?, que era el más grande entre todos los profetas, muchos
Muchos pecadores en esos momentos justificaron a Dios, ¿sí?, sometiéndose al bautismo de Juan. La palabra justificando significa que declararon a Dios que tenía razón, ¿verdad? Como lo dijo a través de Juan, que necesitaban arrepentirse y ser bautizados por Juan. Así lo hicieron, ¿verdad? Justificar a Dios quiere decir poner a Dios en lugar legítimo, soberano absoluto en la vida de uno. Pero dice más adelante también ahí en la palabra de Dios, dice que los fariseos y los doctores de la ley eran hipócritas, ¿verdad? Porque ellos simulaban adorar a Dios, pero rechazaban el propósito, ¿verdad? Y lo hacían deliberadamente. Ellos de manera consciente rechazaban adorar a Dios. De manera consciente rechazaban darle a Dios un lugar legítimo, ¿verdad? Darle a Dios como poner a Dios como soberano absoluto en la vida de uno. No lo quisieron ellos, no lo quisieron así. Ellos ya sentían que estaban con Dios, ellos ya se sentían salvados, ya se sentían justificados, ¿sí? Pero no era así. Esto sí, Jesucristo los llama hipócritas. Estos hipócritas, sin importar cuánto fingieran, nunca pondrían a Dios en un lugar legítimo y soberano sobre sus vidas. ¿Por qué? ¿Sí? Pues simple y sencillamente porque no pensaban que necesitaban perdón o arrepentimiento. Si ellos ya se sentían salvos, ellos ya se sentían con Dios, ¿sí? Ya no necesitaban más perdón y arrepentimiento de parte de Dios. Y entonces como consecuencia de esto, trajo el siguiente comentario de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿a quién compararé a estos hombres? Se refiere a los fariseos y a los doctores de la ley. ¿A quién compararé estos hombres? ¿Sí? Y ahí viene, ¿verdad? Son comparados como a los muchachos que están en el 7:32 dice, semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros. Chequé varias versiones en español y todos dicen muchachos, pero en realidad la palabra en el griego significa niños, ¿sí? La palabra significa niños. De hecho, en inglés, en la versión King James, ahí viene children, ¿sí? Niños. Entonces Jesucristo está comparando a estas gentes como a unos niños, ¿sí? Y en uno de los estudios, estudios sobre el libro de Lucas, encontré que uno de los autores comentaba que estos personajes eran personas petulantes. Y dije, pues ¿qué quiere decir esto? Como que sí la había oído alguna vez, pero no entendía mucho el significado. Bueno, la palabra petulancia, se refiere a adultos que tienen comportamiento de niños caprichosos, ¿sí? Adultos que se comportan de manera infantil. Y cuando digo de manera infantil, caprichosos y malcriados. Bueno, nuestro Señor Jesucristo está comparando a estos fariseos y a estos doctores de la ley como niños, ¿sí? Unos niños caprichosos. ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesucristo? Dice, los compararé a estos niños que están jugando así, ¿sí? Que están jugando en las plazas. En aquellos tiempos, y yo creo que esto se da también en la actualidad, cuando hay juegos de niños, ¿verdad? Hay muchos juegos de niños que estos los hacen o los juegan en base a lo que ven de los adultos. Entonces, en la tiempo judío, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, pues había procesiones, había ocasiones en que la gente iba por las calles y como motivo de alegría iban tocando flauta, iban bailando, saltando, ¿sí? Bueno, los niños veían esto y entonces ellos jugaban de la misma manera, ¿sí?
ellos jugaban de la misma manera. También había lugar cuando había lamento, cuando alguien fallecía, pues había procesiones donde se reflejaba tristeza. Entonces los niños también imitaban, ¿verdad? Jugaban a imitar a estos adultos. ¿Sí? Y precisamente a esto se refiere el Señor Jesucristo, ¿verdad? Los compararé a estos niños. ¿Y qué hacían estos niños? Bueno, pues que no están a gusto con nada, ¿sí? Quieren jugar, pero nada les satisface, ¿sí? Dice el Señor Jesucristo, si les tocan flauta, no quieren bailar, no quieren hacer nada. Si es hora de lamentarse dentro del juego, tampoco quieren lamentarse y tampoco quieren entristecerse. Dice, así son los fariseos y así son los doctores de la ley. Fíjense, qué duro y directo era nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Los compara los compara y así les dice, ¿verdad? En su cara, ustedes son como niños malcriados, simple y sencillamente, ¿verdad? Bien directo nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que no están contentos con nada, ¿sí? Aquellos que solo desean una relación superficial con Dios y la verdad con Dios y la verdad encontrarán todas las excusas posibles para tenerla. Los fariseos y otros hipócritas de esa edad eran como niños petulantes, es lo que les estoy diciendo, de las calles, para nada aceptaban el plan de Dios en absoluto. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Cuando vino Juan el Bautista dijeron que los conceptos de Juan son demasiado austeros, que Juan es todo condenación, tristeza, juicio, ¿sí? Y entonces dijeron, no, dice, Juan exige una vida demasiado rígida, ¿verdad? Es demasiado ascético, ¿sí? Y entonces que dijeron, no, para nada aceptamos tu ministerio, para nada aceptamos tus conceptos, para nada aceptamos tu mensaje. No le hicieron caso y le dieron la espalda a Juan. Y cuando vino Jesús, según ellos, creían que Jesús era todo lo contrario que Juan, ¿sí? Dijeron que los conceptos de Jesús eran demasiado liberales, demasiado normales, demasiado alegres, ¿sí? Jesús es un bebedor de vino, un glotón, se junta con los pecadores, con los publicanos, se junta con... Y entonces, por el hecho de considerar a Jesús de esa manera, entonces tampoco, ¿sí? Aceptaron el mensaje de Jesús. ¿Sí? O sea, ni de Juan, ni de Jesús. ¿Sí? Condenaron en Jesús lo que implicaban que Juan debería haber manifestado. ¿Sí? Y condenaron en Juan lo que implicaban que Jesús debería de haber manifestado. O sea, simple y sencillamente estos hombres, ¿sí? Estos hipócritas, los fariseos y los doctores de la ley, no iban a aceptar el plan de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque ellos querían dictar las reglas, ¿sí? Querían dictar las reglas a su antojo, ¿sí? Para nada ellos aceptaban el plan de Dios dado a los hombres a través de Juan o a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos querían ser los que dictaran las reglas del juego. Entonces no querían participar. Así que dijeron, ni Juan ni Jesús están dando el plan correcto, ¿sí? O sea, todo les parecía mal, ¿verdad? Igual que los niños cuando están jugando, los niños malcriados, ¿verdad? Que tienen actitudes a veces que nada les contenta, contenta y están llorando por todo, ¿verdad? Les das esto y piensas que ya el niño se va y no, se agarra a llorar y le das esto, ya no saben ni qué hacer. Bueno, pues Jesucristo los compara con de esta manera, ¿verdad? Les dice, ustedes parecen niños, se comportan como niños. Y en el último versículo que leímos, ahí en el 7:35, dice, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿Sí? En otras palabras, la rectitud del ministerio de Juan y de él, del mismo Señor Jesucristo, queda vindicada por lo que esos ministerios estaban produciendo. ¿Y qué estaban produciendo estos ministerios? Estos mensajes tanto de Juan como de nuestro Señor Jesucristo, arrepentimiento, fe, vidas cambiadas, ¿sí?
según lo visto por gente superficial que realmente no quería ver el mensaje de Juan y el mensaje de Jesús, podrían haber estado pues en conflicto, ¿verdad? Pero eso fue porque los hipócritas, o sea, los fariseos y otros personajes más, juzgaron el mensaje tanto de Juan el Bautista como de Jesús, lo juzgaron bajo estándares humanos. Su concepto del plan del reino, ¿sí? El concepto del plan del reino, el concepto que tenían estos fariseos y estos doctores de la ley era un concepto basado netamente humano, ¿verdad? Un concepto basado en el poder humano, la explotación de los pobres, de los ignorantes, la manipulación a través de las tradiciones humanas. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, pues ni Juan ni Jesús sabían nada sobre el plan del reino. Ustedes no saben nada, ustedes dicen que saben, pero ustedes no saben nada sobre el plan del reino. Jesús les dijo, espere, lo que Juan el Bautista y yo decimos sobre el reino será probado, ¿verdad? Habrá evidencia de que sí hay un cambio, habrá evidencia, sí, habrá resultados, ¿sí? Del mensaje que dio Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo. Todavía en estos tiempos, ¿sí? Hay personas con este tipo de mentalidad, ¿verdad? Con visiones superficiales del reino de Dios. Bueno, pues estos actúan como petulantes, ¿sí? Este tipo de gentes en estos tiempos actúan como niños mimados, como niños malcriados, que se niegan a aceptar la mente de Cristo, ¿sí? En el reino. Estos personajes de los que les estoy hablando en estos tiempos no quieren vivir según las reglas de Dios, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen? Intentan destruir el plan, ¿sí? Para los demás, ¿sí? Siempre están, en mi tierra decimos, andan de contreras, ¿verdad? Echándole contra a todo, ¿verdad? Y no solamente echándole contra a todo, sino que también no participan en él, no participan del mensaje que Jesucristo tiene para con nosotros, ¿sí? Bien, vamos a continuar leyendo la siguiente narración de Lucas, ahí en el capítulo 7. Vamos a leer del 36 hasta el 50. Lucas 7, Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 36 hasta el 50. Dice, y uno de los fariseos le rogó que comiese con él. Y entrando en casa del fariseo se sentó a la mesa. Y he aquí una mujer de la ciudad que era pecadora, cuando supo que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con ungüento. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas, y los enjuagaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y cuando vio esto, el fariseo que le había convidado habló entre sí, diciendo, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces estoy en el 40, versículo 40 del capítulo 7 de Lucas, dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, así se llamaba el fariseo, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo estos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Hermana Lourdes Aracena, Dios te bendiga, gracias. Dios te bendiga igualmente. El 7:42 lo vuelvo a leer. Y no teniendo estos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado.
Estoy en el capítulo 7, versículo 44 de Lucas. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, no me diste agua para mis pies, mas ésta ha lavado mis pies con lágrimas, y los han enjugado con los cabellos de su cabeza. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le han sido perdonados, porque amó mucho. Mas a quien se le perdona poco, poco ama. Versículo 48 del capítulo 7, y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Mas él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Palabra de Dios, palabra de Dios. Aunque Jesús despreciaba las actitudes de la mayoría de los fariseos, él nunca rechazaba una oportunidad para convertirlos, ¿sí? Él nunca rechazaba la oportunidad de tratar de convertir a uno, ¿verdad? Mientras estaba en Capernaum, un fariseo de esta ciudad invitó a Jesús a cenar con él, ¿sí? Además, estos fariseos eran tremendos. Además de hacer un gran espectáculo acerca de sus prácticas religiosas, ¿sí? Esto lo podemos ver y lo leemos en la Biblia. Por ejemplo, cuando los fariseos daban limosna, lo hacían de tal manera que todo mundo los estuviera viendo, ¿sí? Ellos les encantaba exhibirse, ¿verdad? Para cuando daban limosnas, procuraban siempre ser los vistos por toda la gente. ¿Sí? Cuando oraban, hacían lo mismo. Ahí en Mateo dice que salían desde sus casas y empezaban orando en cada esquina. Y se detenían y hacían como que estaban orando. Y avanzaban y seguían orando para que los vieran. Y entraban en la sinagoga y era lo mismo, ¿verdad? ¿Con qué objetivo? Para que la gente los viera. No, estos fariseos eran unas personas que les gustaba dar un gran espectáculo. No se digan en los ayunos cuando ellos ayunaban. Ayunaban 2 veces a la semana, ¿verdad? Estos días en que ayunaban desde la mañana se vestían con solamente un vestido sencillito, ¿sí? Un vestido sencillito, ¿sí? Se llenaban de ceniza, tenían barba y pelos largos, bueno, pues se desfiguraban sus barbas y se levantaban sus pelos y salían a la calle, en lamento, ¿verdad? Todo con el objetivo de que los vieran que estaban ayunando. ¿Sí? Bueno, pues también a ellos les encantaba, a estos fariseos les encantaba invitar a gentes, ¿sí? Que para ellos tenía posición, ¿verdad? Que para ellos eran gentes que tenían riqueza. Y les gustaba invitar a este tipo de personajes, ¿sí? Personas famosas y personas populares, como en el caso de nuestro Señor Jesucristo. Los invitaban para cenar con ellos. Olvídate de que estos personajes iban a invitar a pobres, ¿sí? A gente con hambre, ¿verdad? A la gente del pueblo común, ¿verdad? No, olvídate, ¿verdad? Son pecadores, son ignorantes, están malditos. Yo no me junto con ellos, ¿verdad? Pues es que los fariseos se consideraban puros, ¿sí? Santos y puros y no se juntaban con gente pecadora para no contaminarse. Hermana Bonnie Romero, que Dios te bendiga. Bendiciones igualmente. ¿Sí? Entonces así se consideraban, ¿verdad? Para nada iban a invitar. A menudo los hombres, ¿sí?
pobres, los que no eran invitados, era costumbre de que estas personas, estos pobres, esta gente se reuniera alrededor de la casa, ¿verdad? De estos personajes, ¿sí? Con el objetivo de estar viendo, ellos les gustaba ser vistos, ¿verdad? Si tenían cenas y llevaban a gentes importantes ahí, a ellos les gustaba que los vieran con estos personajes y con estas, perdón, hermanos. ¿Sí? Eh, entonces, ahí estaban, ¿verdad? Alrededor los pobres, la gente que no era invitada, ¿verdad? Observando el espectáculo de los fariseos, ¿verdad? Cuando se encontraban ahí en la casa. Y ahí estaban en el patio de las casas como espectadores, ¿verdad? Entreteniéndose, mirando a los ricos y a los poderosos comer. Era una manera de, entre comillas, de divertirse, de entretenerse, ¿verdad? De la gente en aquellos tiempos. Y aquí el relato nos dice que mientras Jesús estaba recostado, comiendo, esto probablemente fue durante la cena, he aquí una mujer se le acerca, ¿sí? Para que entendamos bien ese relato, ¿sí? Déjenme les comento de la manera como comían en aquel tiempo, ¿verdad? Eran costumbres grecorromanas y los judíos adoptaron ese tipo de costumbres, ¿sí? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí. Sí, en el 7:37 dice, una mujer de la ciudad que era pecadora, cuando supo que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con ungüento, ¿verdad? Dice, y estaba detrás de él. Lo que pasa que, imagínate la escena, ¿sí? Una mesa en el centro, ¿sí? Y muchos sillones grandes, ¿sí? En los cuales se podrían reclinar las personas, ¿verdad? Sillones más o menos con la cabeza junto a la mesa y los pies cayendo hacia atrás, ¿sí? Se reclinaban y con otra mano agarraban la comida y comían. O sea, ellos no comían como tú y yo lo entendemos en estos tiempos, ¿verdad? Como es la costumbre en estos tiempos, ¿verdad? Nos sentamos a la mesa, ahí tenemos nuestras sillas, tenemos nuestros platos, nuestros cubiertos. No, allá era diferente la costumbre, ¿verdad? Estaban estos sillones y la gente se reclinaba para comer, ¿verdad? Entonces cuando se reclinaba, los pies quedaban allá, de aquel lado, ¿verdad? Y entonces solamente de esa manera podemos decir, podemos entender, ¿verdad? Cuando dice, y estando detrás de él, ¿sí? A sus pies, ¿verdad? Lloró. Imagínate la escena, ¿verdad? Imagínate la escena de esta mujer. No está invitada, logra meterse al lugar donde está cenando el Señor Jesucristo, donde están cenando todos estos fariseos, logra meterse porque el relato en griego nos indica que fue como una sorpresa, se mete de una manera sorpresiva, ¿verdad? Hermana María Morales de Soto, que Dios te bendiga. Sí, gracias por tomarte tu tiempo para estar escuchando este estudio. Te decía, ¿sí? Entonces, está detrás, imagínate la escena, ¿sí? Está detrás, esta mujer lleva en su mano, ¿sí? Un contenedor, ¿verdad? Muy bonito, elaborado a base de yeso, muy adornado, ¿verdad? Y ahí lleva perfumes, ¿sí? Pero dice que esta mujer se pone a sus pies y en esos momentos en que se acerca a Jesús o en que está justo en los pies de Jesús, está llorando, ¿sí? Imagínate esa mujer, ¿verdad? Imagínate esa mujer, está llorando, ¿sí? Ella comienza a regar los pies de nuestro Señor Jesucristo con sus lágrimas, ¿sí? Y una vez que hace eso, con sus mismos cabellos, ¿sí? Enjuaga los pies de nuestro Señor Jesucristo y luego después besa los pies de nuestro Señor Jesucristo y luego después los unge con perfume. ¿Sí? Qué muestra de humildad, qué muestra de agradecimiento de esta mujer para con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver por qué, ¿verdad?
¿Por qué esta mujer muestra este tipo de agradecimiento? Sí, por nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí el punto es que tú entiendas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir cuando está detrás de Él y a sus pies? Simple y sencillamente la manera como comían en aquel tiempo es diferente a la manera como nosotros nos sentamos a la mesa a comer. Continuamos. Mientras Jesús estaba recostado, lo que les decía, ¿verdad? Comiendo, probablemente era la hora de la cena. Macrina Silva, buenas tardes, hermana, que Dios las bendiga igualmente. Muchas gracias por darse su tiempo de estar aquí escuchando este estudio. ¿Sí? Entonces, he aquí, de manera sorpresiva, una mujer que estaba en la ciudad, o sea, era de fueras, ¿sí? Una pecadora vino y ungió sus pies. La expresión griega enfatiza el hecho de que esta mujer tenía la reputación de ser una pecadora de la ciudad. Esto generalmente significaba que era prostituta, pero en realidad el relato no dice que era una prostituta, ¿verdad? No lo dice, ¿sí? No es explícito en Lucas en decir qué tipo de pecado era lo que cometía esta mujer. Y por supuesto, hermanos, tampoco dice que era María Magdalena. O sea, no hay evidencia ninguna que diga que esta mujer en este relato es María Magdalena. Para nada, hermanos, para nada. ¿Sí? Entonces, la expresión idiomática griega enfatiza el hecho de que esta mujer tenía la reputación de ser una pecadora de la ciudad. Esto generalmente significaba prostitución, pero no sabemos exactamente cuál fue su pecado. El silencio de las escrituras probablemente es una advertencia para nosotros de que la naturaleza precisa de su pecado no debería de ser tan importante para nosotros como el ejemplo de su actitud de agradecimiento. ¿Sí? Más tarde Jesús indica que la cantidad de la deuda de uno, ¿sí?, aunque es significativa en la estimación del hombre, no es así en la de Dios, ya que los deudores fueron perdonados independientemente de la cantidad, las acciones de la mujer. ¿Sí? El contexto indica, dice, ¿sí?, las acciones de la mujer, lo que hace, ¿verdad? Esto nos está indicando que Jesús pudo haber conocido a esta mujer anteriormente, ¿sí? Pudo haber encontrado a esta mujer anteriormente, o sea, antes de este incidente, y en esa vez anterior le pudo haber perdonado sus pecados. Entonces la mujer está ahí en señal de agradecimiento. Todo lo que está haciendo la mujer, ¿sí?, es en señal de agradecimiento. Mas él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Y eso significa, tu fe te ha salvado, o sea, que te salvó tiempo pasado y que te continuará salvando. Esto nos indica que Jesús pudo haber encontrado a la mujer antes del incidente, ¿verdad? Y perdonó sus pecados, lo que les decía. Por eso, cuando escuchó que Jesús estaba en la casa de Simón, ella vino a expresar de una manera muy emotiva su gratitud por haber sido perdonada por Jesús. Y una vez más, hermanos, relatos como este, ¿sí?, donde vemos la divinidad de Jesús, ¿verdad? Donde vemos que Jesús es Dios, ¿sí?, los vamos a encontrar, a menudo los vamos a encontrar seguido, ¿verdad? Todos sabemos, sí, que el concepto de los judíos era que únicamente Dios era el único que podía perdonar los pecados, ¿verdad? Dios, y es lo que estamos viendo aquí, ¿sí? Jesús se está haciendo Dios al decir que Él es Hijo de Dios. Está diciendo: yo soy
Dios, ¿sí? Y como Dios, Él puede perdonar sus pecados. Entonces, una muestra, una prueba más de su deidad. Y esto lo vamos a seguir encontrando a lo largo de todos los relatos, y ya lo hemos visto. Llevamos 7 capítulos hasta ahorita, y en estos 7 hemos visto un sinnúmero de evidencias que nos relatan que Jesús, la personalidad divina de Jesús, que nos relatan a Jesús como Dios. Y esto es precisamente lo que vemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice de la mujer? Cuando escuchó que Jesús estaba en la casa de Simón, así se llamaba el fariseo, ella vino a expresar de una manera muy emotiva su gratitud por haber sido perdonada por Jesús. ¿Sí? Ella trajo consigo un tarro de alabastro, ¿sí? Un tarro muy bonito, muy magníficamente decorado, ¿verdad? Y de por sí, el tarro era un tarro caro, ¿verdad? Hecho tallado, decorado, y era un tarro muy delicado. Y es interesante notar cómo Lucas resalta este aspecto. Disculpe, hermano. Lleno, dice el relato que lo tenía lleno de ungüento. Era mirra importada, y también el ungüento era muy caro. Entonces, vamos a regresar un poquito, ¿verdad? Vamos a ubicarnos cuando está atrás, ¿sí? Justo a los pies de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo que hace esta mujer. Vaya muestra de amor que esta mujer tiene por nuestro Señor Jesucristo. Y verdaderamente que es una lección para nosotros. Nosotros, al igual que esta mujer, hemos sido perdonados de nuestros pecados. Al igual que esta mujer, hemos sido salvos. Tenemos ya esperanza, una esperanza que se nos dio a través de creer en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros nos postramos, si de manera simbólica, si a los pies de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias, ¿sí?, por ese sacrificio que hizo por nosotros? ¿Cuánto de nosotros nos postramos en humildad hacia Él? Sí, reconociéndole, dándole gracias, recordando ese sacrificio que hizo por nosotros, ¿sí?, al morir en la cruz, ¿sí? Esto es lo que debemos de traer a la memoria cuando leemos este relato. Entonces esta mujer se para a los pies, sí, ¿verdad? Sí, ahí en el sofá, a los pies del sofá, se para llorando, ¿verdad? ¿Y qué dice el relato? Que estas lágrimas caen, ¿sí?, sobre los pies de Jesús. ¡Wow! Ay, de imaginarme el relato, me dio emoción, hermanos. Se para, ¿sí?, empieza a llorar, y las lágrimas caen sobre los pies de Jesús. Y moja los pies de Jesús. Rápidamente se arrodilla, ¿sí? Y lo que sigue es que con su pelo limpia esas lágrimas, ¿sí? Esas lágrimas de los pies de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Esto no era muy normal, ¿sí? Que una mujer se soltara el pelo para mostrarse así entre la gente. El que se soltara el pelo era vergüenza, era causa de vergüenza para una mujer judía. Pues a esta mujer no le importó, ¿verdad? Esta mujer se suelta su pelo, y con su pelo seca sus mismas lágrimas. Sí, ella no le importaron las tradiciones, no le importaron las costumbres, ¿verdad? Ella en esos momentos estaba demostrando gratitud para con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa después de eso? ¿Sí? Comienza a besar los pies de nuestro Señor Jesucristo, los comienza a abrazar profusamente, ¿sí? Y los comienza a frotar, ¿sí?, con este perfume caro, ¿sí?, que traía con ella.
¿sí? Esta mujer con mucho gusto hizo, oiga hermanos, ¿sí? Esto es lo que tenemos que aprender. Esta mujer con mucho gusto hizo el acto más humillante y servil a Jesús que se podía hacer habitualmente en esa época. Sí, mientras que al mismo tiempo, con mucho gusto, frotó en sus pies el perfume más caro y precioso que poseía. ¿Sí? Mira, yo estoy muy impresionado, tan solo por el hecho de estármelo imaginando, tan solo por el hecho de hecho, cuando estaba estudiando, me lo estaba imaginando, estaba formándome la imagen descrita por Lucas y estaba bastante impresionado y ahorita lo estoy repitiendo, ahorita se los estoy exponiendo y estoy bastante impresionado, ¿sí? Por este relato, por esta actitud tan humilde, ¿sí? Por esta actitud de agradecimiento de esta mujer para con el Señor Jesucristo, ¿sí? Así siento y así, pero ¿qué crees? ¿Sí? Todo esto que te estoy diciendo, todo este relato, no impresionó al fariseo, no impresionó a Simón, para nada, para nada. Su única preocupación era que Jesús estaba permitiendo que la mujer lo tocara. Simón pensó para sí mismo, no lo dijo, lo pensó. ¿Sí? Si este tipo, ya ni siquiera dijo si el maestro, si Jesús, no, si este tipo, una manera despectiva, ¿verdad? Si este tipo ni siquiera la cortesía de usar el nombre de Jesús, ¿verdad? En sus pensamientos fuera un profeta o fuera el profeta, sabría quién y qué tipo, ¿sí?, de mujer lo está tocando, ¿sí? Simón, el fariseo, pudo identificar a la mujer, ¿verdad? Quién era y de dónde venía, ¿sí? Y el fariseo la había categorizado como una mujer extraña, ¿verdad?, a su propia clase social y una mujer que no estaba asociada con ellos, ¿verdad? Esto es quien la está tocando, dice, por ello, porque ella es una pecadora, ¿sí? ¿Por qué Simón pensó tales cosas sobre esta mujer? Y Jesús, porque como veremos, el fariseo, ¿sí?, no se consideraba un pecador, y como no era un pecador, no se iba a juntar y no iba a permitir que una pecadora, ¿sí?, lo tocara, ¿sí? Como él consideraba que no tenía ninguna deuda con Dios, no sentía la necesidad de la gracia y por lo tanto no tenía gratitud en su corazón. Eran personas falsas, eran personas muy huecas por dentro, llenas de hipocresía, llenas de odio y de rencor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hermano Carlos Castro, gracias, que Dios te bendiga. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? ¿Qué es lo que pasa después? Bueno, pues Jesús responde al pensamiento del corazón de Simón, ¿verdad? Se adelanta, sabe lo que está pensando este fariseo, ¿verdad? Y así pasa con nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Jesús no se espera a que los hombres expresen lo que piensan. Jesús sabe qué es lo que pienso. ¿Sí? Jesús sabe qué es lo que está en mi cabeza, cómo pienso, cómo voy a hacer las cosas. Jesús sabe qué es lo que tú tienes en tu mente. Jesús sabe cómo tú actúas, cómo tú obras. Jesús nos conoce, ¿sí?, a la perfección. ¿Por qué? Porque Él es Dios, hermanos. ¿Sí? No nos podemos esconder de Él. A veces tenemos o a veces hacemos cosas que como cristianos no debemos hacer y a veces decimos, nadie nos ve. ¿Estás seguro? Jesús está viendo, Jesús te conoce, Jesús sabe quién eres y lo que vas a hacer, ¿sí? Y esto pasa aquí, ¿verdad? Jesús se anticipa a los pensamientos de este hombre. Entonces, Jesús aquí usa su medio de enseñanza favorito, ¿verdad? Las parábolas, para tratar de exponer a Simón el mal de su corazón hacia sí mismo y hacia la mujer.
Las parábolas de Jesús siempre fueron fieles a la vida. Él nunca contó una parábola que estuviera divorciada de la realidad, ¿verdad? Las parábolas que usaba siempre fueron ciertas, ya sea de esta vida o la siguiente, ¿sí? Y cuando refiere a estos, se refiere a estos dos deudores, muy probablemente él conoció, supo de algunos deudores específicos, ¿verdad? Aunque no le da los nombres. Entonces él usa, ¿verdad?, estos dos deudores para decirle esta parábola a Simón. Él habla de los denarios, ¿verdad?, de cuánto debían. No sé, los estudiosos dicen que no están muy seguros del valor moderno de un denario. La mayoría de los comentaristas creen que era el equivalente de un salario de un día de trabajo en el tiempo de Jesús. En cualquier caso, el verdadero objetivo de esta historia real es la amabilidad del acreedor y la actitud de los deudores. La disparidad entre los montos adeudados no es realmente significativa, ya que ninguno de ellos podría pagar su deuda. El que más amaba al acreedor que perdonaba era el que se dio cuenta de cuán incapaz de pagar había sido y cuán totalmente perdonado estaba, ¿sí? Y aquí vemos algo, hermanos, el poder de la lógica en la parábola. Entonces Jesús forzó a Simón a dar la respuesta correcta, ¿sí? Porque si Jesús o si este fariseo no da la respuesta correcta, iba a quedar como un tonto, ¿verdad? Y entonces, a pesar de que no lo reconocía, a pesar de que para nada estaba de acuerdo con el Señor Jesucristo, pues el fariseo Simón se vio forzado a dar la respuesta correcta, ¿sí? El ego de Simón no estaba en contacto con su mente, por lo que se vio obligado a responder por la lógica. O sea, no le quedó de otra, ¿sí?, que se negó a responder en su corazón. Simón había considerado a la mujer como una gran pecadora y sobre sí mismo como un no pecador. O sea, la mujer una gran pecadora y él no pecador. La mujer sabía que estaba muy endeudada con Dios y cuando Jesús la perdonó, aquí está la lección para nosotros. La mujer sabía que estaba muy endeudada con Dios, ¿sí? Y cuando Jesús la perdonó, estaba profundamente agradecida, ¿sí? Y lo demostró con un incalculable amor. Simón no mostró ningún agradecimiento a Jesús, porque según su propia estimación no había recibido gracia de parte de Dios. Simón no creía que necesitara ninguna gracia, ¿sí? Y aquí vemos que esta actitud es extremadamente crucial, ¿sí? El apóstol Pablo hace de la ingratitud, óiganlo bien, de la ingratitud la fuente o razón fundamental detrás del rechazo de los gentiles a Dios, ¿sí? Y también de la terrible pecaminosidad de la humanidad escrita, ¿verdad? De la humanidad escrita. Eso lo encontramos ahí en Romanos, todo el capítulo 1. Entonces, como vemos aquí, hermanos, la ingratitud es el hijo inmediato del orgullo y la autojustificación. Y esta era una característica muy particular de los fariseos y los doctores de la ley, ¿sí? Autojustificación era una característica de ellos, que ellos creían que por sus obras, si ya estaban salvados, ya estaban con Dios, ¿sí? Pero también otra característica de esos fariseos era el orgullo, ¿verdad? Sumamente orgullosas, de sentirse ellos mismos, satisfechos con lo que hacen, ¿verdad? Y decir que con lo que hacemos es suficiente para ganarse el cielo. Entonces, por lo tanto, estas características, el orgullo y la autojustificación, como tenían estas características, los hacían sumamente que no necesitaban agradecer nada, ¿sí? Ingratos, ¿sí? Había mucha ingratitud en estos fariseos y en estos doctores de la ley, cosa que no ocurrió con esta mujer, ¿verdad? En esta mujer vemos todo ese gran amor, toda esa gratitud que tenía por el hecho de que Jesús le haya perdonado sus pecados.
Aunque Simón respondió con indiferencia, tal vez incluso con ligereza, pues Simón respondió correctamente, pero pronunció su propia condena. Ya sea que se diera cuenta o no, Jesús, volviéndose a la mujer, pero hablando con Simón, ¿sí?, dijo: ¿ves a esta mujer? Ahora Simón había visto a la mujer, porque juzgó a Jesús por haber visto lo que la mujer estaba haciendo. Pero Simón la había visto a la mujer a través de su perspectiva, ¿verdad?, autojustificadora, y no de acuerdo con la verdad que la lógica acababa de forzarle a concluir. ¿Cómo la había visto Simón? ¿Cómo había visto Simón? Como una pecadora, ¿verdad? Una pecadora a la que no debía permitírsele que se acercara a él, tocarlo mucho menos, ¿verdad? Pero ¿cómo veía Jesús a esta mujer? Como una mujer llena de amor, una mujer llena de agradecimiento. ¿Por qué? Porque sus pecados les fueron perdonados, ¿sí? Si ven las dos perspectivas, la de Jesús y la de Simón. Es por eso que esto que no podían ver los fariseos, a causa de esto Jesús muy a menudo los llamaba ciegos. ¿Sí? Los ciegos no pueden ver, no ven lo que están ante su presencia. La autojustificación de Simón no solo cegó los motivos de la mujer y al carácter de Jesús, también lo cegó la necesidad de expresar las cortesías más comunes hacia un invitado como Jesús. Y él lo señala gráficamente, ¿verdad? Aquí vemos después: yo entré a tu casa, no me lavaste los pies. Todo eso le está diciendo, pero dice: pero esta mujer ha hecho todo lo que tú hiciste, lo que tú no hiciste, ¿verdad?, en señal de agradecimiento. Bueno, nos faltó un poquito para terminar con esta clase y se llegó la hora. Se llegó la hora de terminar con este estudio. Muchas gracias, hermanos, hermanas, amigos, amigas, que te diste tu tiempo de estar escuchando este estudio. Y lo que hemos aprendido este día de hoy es: somos salvos por gracia y por misericordia. Y siempre, siempre, hermanos, debemos de estar reconociendo esto. Siempre debemos de estar dándole nuestro agradecimiento a Dios por esto que Él hizo por nosotros. No se nos olvide, siempre debemos de estar y ser humildes ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que aprendemos, es el mensaje que nos da esta mujer, ¿verdad?, que nos da Lucas a través de esta narración, ¿verdad? Ya para concluir, vamos a dedicar este tiempo a una oración más. Vamos a orar por nuestra hermana Sandra, su mamá. Sandra es la esposa del hermano Joel Pérez, ¿verdad? Su mamá está delicada de salud y nos pide que oremos por ella, ¿verdad? Pero también vamos a orar por nosotros, vamos a orar porque darle gracias a Dios por ese gran sacrificio que hizo en la cruz para con nosotros. Inclinemos nuestros rostros. En estos momentos nos dirigimos una vez más hacia ti, Padre, para agradecerte. Yo creo nunca será suficiente reconocerlo. Agradecerte ese amor que tienes para con nosotros al mandar a tu Hijo para morir, para perdón de nuestros pecados. Nosotros es un deber de estar siempre, cada día, reconociendo y recordando ese sacrificio que hiciste para con nosotros. Lo debemos de estar recordando y debemos de ser humildes y debemos de estar siempre agradecidos por ello, Padre. Ayúdanos. En estos momentos te pido por nuestra hermana Carol, que es madre de Sandra, la esposa de nuestro hermano Joel. Tú sabes su situación, tú sabes su estado de salud, tú eres el médico supremo. También te pido por tantos hermanos y hermanas que tienen problemas de salud.
que necesitan, ¿sí? Que tu mano obre en ellas. De antemano sabemos que en todo se hace tu voluntad y no la de nosotros. Entonces ayúdanos y fortalécenos cada día para seguir adelante y seguir fieles en tu camino, y también para seguir predicando este ministerio, Señor. Seguir predicando tu evangelio, seguir predicando que moriste por nosotros, pero que resucitaste y ahora estás a la diestra de Dios Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, hermanos, hasta aquí llegamos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos con el favor de Dios hasta la próxima semana. Que tengan una excelente noche o excelente tarde, ¿verdad? Depende del lugar donde se encuentre.